Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Eres tú, Jesús de Nazaret? Yo soy. ¿Qué autoridad tienen para esto? La del emperador. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Desde el principio de la historia humana, la pregunta ha resonado en el corazón de millones: ¿era realmente necesario que Jesús sufriera de aquella manera? Muchos conocen la cruz, muchos han oído la historia, pero pocos comprenden el propósito profundo detrás de ese dolor. No fue un accidente. No fue una derrota. Fue un plan divino, anunciado desde antiguo, ejecutado con precisión y cargado de un amor que sobrepasa toda lógica humana. El sufrimiento de Jesús no fue solamente físico. Fue espiritual, profético y redentor. Cada herida, cada rechazo y cada gota de sangre tenían un significado eterno. La Biblia lo revela con claridad, pero muchos leen los versículos sin conectar las piezas. Hoy descubrirás la verdad que pocos entienden: ¿por qué era necesario que el Hijo de Dios pasara por el sufrimiento para salvar a la humanidad? En los días antiguos, cuando la historia de la redención apenas comenzaba a revelarse, ya estaba escrita la ruta del Mesías. Nada de lo que Jesús vivió fue improvisado ni producto del azar. Su sufrimiento formaba parte de un diseño divino anunciado con siglos de anticipación, guardado en las Escrituras como un misterio que solo sería plenamente comprendido cuando el Hijo del Hombre caminara hacia la cruz. El profeta Isaías, movido por el Espíritu de Dios, describió con precisión sorprendente el padecimiento del siervo del Señor. Sus palabras no hablan de un rey conquistador rodeado de gloria humana, sino de un varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta descripción rompía las expectativas del pueblo, que esperaba un libertador político y no un redentor que sufriría por los pecados ajenos. Isaías capítulo 53, versículo 3 declara: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este anuncio profético revela que el rechazo que Jesús enfrentó no fue una tragedia inesperada, sino el cumplimiento exacto de lo que Dios había revelado mucho antes de que ocurriera la crucifixión. Cuando Jesús caminó por las calles de Jerusalén y fue rechazado por muchos de su propio pueblo, no estaba fallando la misión, estaba cumpliendo la Escritura. Cada burla, cada mirada de desprecio y cada momento de abandono encajaban con precisión en el retrato profético trazado por Isaías siglos atrás. El sufrimiento del Mesías también fue anunciado como sustitutivo. Isaías capítulo 53, versículo 5 afirma: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La profecía deja claro que el dolor del siervo no sería por sus propias faltas, sino por las transgresiones de otros. Este detalle es fundamental para entender la necesidad del padecimiento de Cristo. En la mentalidad bíblica, el pecado siempre exige un precio. Desde los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios había establecido el principio de que la vida inocente se ofrecía para cubrir la culpa del pecador. Aquellos sacrificios eran sombras, señales proféticas que apuntaban hacia el sacrificio perfecto que un día realizaría el Mesías. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, proclamó en Juan capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Con esta declaración, el ministerio de Jesús quedó conectado directamente con el sistema sacrificial profético que Israel había conocido durante generaciones. La precisión profética no termina en Isaías. El Salmo 22, escrito por David muchos siglos antes de la crucifixión, describe detalles impactantes del sufrimiento del justo. Allí se leen palabras que más tarde saldrían de los labios de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, según Salmo 22, versículo 1.
Este paralelismo no es casual. El Espíritu Santo estaba revelando de antemano la intensidad del sufrimiento que el Mesías experimentaría. Lo que para muchos parecía derrota en el Gólgota era, en realidad, la ejecución exacta de un plan anunciado desde la antigüedad. Jesús mismo afirmó repetidas veces que su pasión debía cumplirse conforme a las Escrituras. En Lucas capítulo 24, versículo 26, declaró: «No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria». Con esta pregunta, el Señor reveló que su sufrimiento no solo era conocido, sino necesario dentro del propósito divino. La palabra necesario es clave. No se trataba de una posibilidad ni de un accidente histórico. Era un requisito del plan redentor. Sin el cumplimiento de las profecías, la identidad mesiánica de Jesús habría quedado incompleta ante el testimonio de la Escritura. El cumplimiento profético también confirma la soberanía de Dios sobre la historia. Siglos antes de los acontecimientos, el Señor ya había delineado los detalles esenciales del sufrimiento del Mesías. Esto muestra que la cruz no fue una reacción de emergencia, sino el centro del plan eterno de salvación. Incluso la manera de morir del Mesías fue anticipada. El Salmo 22, versículo 16 dice: «Horadaron mis manos y mis pies». Estas palabras resultan extraordinarias considerando que fueron escritas antes de que la crucifixión se practicara ampliamente como método de ejecución. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, no solo estaba muriendo, estaba cumpliendo con exactitud matemática lo que la Escritura había anunciado. Cada detalle fortalecía la evidencia de que él era el Mesías prometido. El profeta Zacarías también anunció este sufrimiento redentor. En Zacarías capítulo 12, versículo 10 se lee: «Y mirarán a mí, a quien traspasaron». Esta profecía conecta directamente con la escena del costado herido de Cristo, mostrando nuevamente la coherencia del testimonio bíblico. La armonía entre los profetas, los salmos y los evangelios revela un diseño unificado que atraviesa siglos. No son relatos aislados, sino piezas de un mismo rompecabezas divino que converge en la persona de Jesús. Comprender esto cambia la manera en que se mira la cruz. Ya no se ve solo como un acto de crueldad humana, sino como el cumplimiento deliberado del propósito de Dios para rescatar a la humanidad perdida. El sufrimiento de Cristo, entonces, no fue señal de debilidad, sino de obediencia perfecta. Filipenses capítulo 2, versículo 8 declara que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su dolor fue la expresión máxima de su sumisión al plan del Padre. Por eso, cada vez que la Biblia habla del padecimiento de Jesús, lo conecta con lo que estaba escrito. Los primeros predicadores cristianos insistían en esta verdad: todo ocurrió conforme a las Escrituras. La profecía cumplida fortalece la fe del creyente. Si Dios anunció con tanta precisión el sufrimiento del Mesías y lo cumplió al detalle, entonces también cumplirá cada una de sus promesas futuras. Desde la caída del ser humano en el huerto, la Biblia presenta una realidad incómoda pero innegable: el pecado produce una deuda espiritual que el hombre no puede pagar por sí mismo. No se trata solo de errores morales aislados, sino de una condición profunda que separa al ser humano de la santidad de Dios. Por eso, cuando se habla del sufrimiento de Jesús, no se puede entender correctamente sin reconocer primero la gravedad del pecado humano. Las Escrituras enseñan que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como afirma Romanos capítulo 3, versículo 23. Esta declaración no deja espacio para excepciones. La humanidad entera quedó bajo culpa, y esa culpa exigía justicia. El problema no era superficial, era legal, espiritual y eterno. En el sistema del Antiguo Testamento, Dios estableció sacrificios de animales como una cobertura temporal por el pecado. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice que la vida de la carne en la sangre está, y que la sangre se dio sobre el altar para hacer expiación por las almas. Sin embargo, aquellos sacrificios eran insuficientes para limpiar completamente la conciencia humana. Hebreos capítulo 10, versículo 4 lo declara con claridad: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Esto significa que el sistema antiguo apuntaba hacia algo mayor. Era una sombra profética que señalaba la necesidad de un sacrificio perfecto y definitivo. Aquí entra el propósito central del sufrimiento de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 afirma, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta frase es profundamente teológica. No dice que Jesús simplemente murió cerca del pecado humano, sino que lo llevó sobre sí mismo. La idea de cargar el pecado implica sustitución. En el lenguaje bíblico, Cristo ocupó el lugar del culpable. El inocente tomó la posición del condenado. Este principio ya estaba prefigurado en el ritual del chivo expiatorio descrito en Levítico capítulo 16, donde simbólicamente se transferían los pecados del pueblo sobre un animal que luego era enviado al desierto. Cuando Jesús fue a la cruz, esa figura dejó de ser símbolo para convertirse en realidad. Él no solo representó al pecador, absorbió la culpa que correspondía a la humanidad. Por eso Isaías capítulo 53, versículo 6 declara que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este acto fue voluntario. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 18 que nadie le quitaba la vida, sino que la ponía de sí mismo. Esto revela que su sufrimiento no fue una víctima pasiva del destino, sino una entrega consciente para cumplir la obra redentora. La carga del pecado no fue solo física, sino profundamente espiritual. En la cruz, Cristo experimentó el peso real de la culpa humana. Por eso su clamor refleja una angustia que va más allá del dolor corporal. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 lo expresa de manera contundente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta declaración no significa que Jesús se volvió pecador en su naturaleza, sino que legalmente asumió la responsabilidad del pecado humano delante de la justicia divina. Fue tratado como culpable para que los culpables pudieran ser tratados como justos. El sufrimiento era necesario precisamente por esta transferencia. Si el pecado iba a ser verdaderamente perdonado sin violar la justicia de Dios, alguien tenía que pagar el precio completo. La cruz fue el lugar donde esa deuda fue saldada de manera definitiva. Hebreos capítulo 9, versículo 22 establece un principio contundente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta verdad atraviesa toda la narrativa bíblica y encuentra su cumplimiento perfecto en el sacrificio de Cristo. Cuando Jesús derramó su sangre, no fue un acto simbólico vacío. Fue el pago real de una deuda espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto significa que la obra de Cristo tiene implicaciones legales en el ámbito espiritual. La acusación que pesaba sobre el pecador fue cancelada porque la pena fue ejecutada en el sustituto perfecto. Comprender esto cambia la manera en que se mira el sufrimiento de Jesús. No fue simplemente un ejemplo de amor sacrificial, aunque ciertamente lo fue. Fue, sobre todo, una transacción redentora donde la culpa humana fue colocada sobre el Cordero de Dios. Por esta razón, el Evangelio no se centra solo en la enseñanza moral de Jesús, sino en su muerte expiatoria. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 resume el mensaje apostólico, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La expresión por nuestros pecados es el corazón del mensaje cristiano. Indica propósito, sustitución y cumplimiento profético al mismo tiempo. No murió simplemente a causa del pecado humano, sino en lugar del pecador. Este acto abre la puerta a la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 declara que, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es posible porque la deuda fue pagada completamente. Sin el sufrimiento sustitutivo de Cristo, la humanidad seguiría bajo condenación. Pero al cargar nuestros pecados, Jesús hizo posible lo que era imposible para el hombre, una reconciliación real con Dios basada en justicia y misericordia a la vez. La justicia de Dios es una de las verdades más solemnes y menos comprendidas de la Biblia. Muchos hablan del amor divino, pero pocos consideran que ese amor no anula la santidad ni la rectitud del Creador.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan que Dios no puede pasar por alto el pecado como si fuera un asunto menor. Su naturaleza justa exige que toda transgresión reciba su debido juicio. El problema humano, entonces, no era solamente moral, sino judicial. El pecado colocó a la humanidad bajo una sentencia real delante del tribunal divino. Romanos capítulo 6, versículo 23 lo expresa con contundencia: la paga del pecado es muerte. Esta no es una metáfora poética, sino un veredicto legal que refleja la seriedad de la rebelión contra Dios. Aquí surge la tensión más profunda del Evangelio. ¿Cómo puede Dios ser perfectamente justo y al mismo tiempo justificar al pecador? Si simplemente perdonara sin que la justicia se cumpliera, dejaría de ser justo. Pero si aplicara el castigo completo sobre la humanidad, nadie podría salvarse. Este dilema encuentra su respuesta únicamente en la obra sufriente de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26 declara que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Este pasaje es clave porque muestra que la cruz no fue solo un acto de amor, sino una demostración pública de la rectitud divina ante el universo. La palabra propiciación implica la satisfacción de la justicia mediante un sacrificio. En el lenguaje bíblico, significa que la ira justa contra el pecado no fue ignorada, sino plenamente descargada sobre un sustituto aceptable. Jesús sufrió precisamente para satisfacer esa demanda innegociable de la justicia divina. Isaías ya había anticipado esta realidad cuando escribió que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta frase revela que la paz entre Dios y el hombre tiene un costo real. No se obtiene mediante buenas intenciones humanas, sino mediante el pago completo de la pena que el pecado merecía. El sufrimiento de Cristo demuestra que Dios no negocia con el mal. Cada golpe, cada herida y cada momento de agonía en la cruz testifican que la justicia divina fue tomada con absoluta seriedad. La cruz es, al mismo tiempo, el lugar donde se ve la gravedad del pecado y la profundidad del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, el día de la expiación mostraba este principio de manera simbólica. El sumo sacerdote ofrecía sangre para cubrir los pecados del pueblo, recordando que la culpa requería un precio. Sin embargo, aquellos sacrificios eran repetitivos porque no podían satisfacer plenamente la justicia eterna. Hebreos capítulo 9 explica que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto indica que su sacrificio fue suficiente y definitivo. Lo que los sacrificios antiguos no podían lograr, la cruz lo cumplió de manera perfecta. Cuando Jesús clamó consumado es, según Juan capítulo 19, versículo 30, no estaba simplemente anunciando el final de su sufrimiento físico. Estaba declarando que la deuda legal del pecado había sido pagada en su totalidad. La justicia divina había sido satisfecha sin comprometer la misericordia. Este equilibrio es el corazón del Evangelio. Dios no relajó su estándar de santidad para salvar al hombre. En lugar de eso, cumplió plenamente la justicia en la persona de su Hijo. Así, la salvación no descansa en la indulgencia divina, sino en una base legal completamente justa. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 refuerza esta verdad al decir que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí se ve claramente el intercambio judicial que ocurre en la cruz. Cristo recibe lo que el pecador merecía, y el creyente recibe lo que Cristo merecía. Este intercambio solo es posible porque la justicia fue satisfecha plenamente mediante el sufrimiento del sustituto perfecto. La ira justa de Dios contra el pecado no desapareció en la cruz, fue absorbida por el Hijo. Por eso, la muerte de Jesús fue intensamente dolorosa, no solo lo físico, sino en la dimensión espiritual de cargar con la sentencia que correspondía a la humanidad. Comprender esto protege al creyente de una visión superficial de la gracia. La salvación es gratuita para el ser humano, pero no fue barata. Costó el sufrimiento real del Hijo de Dios para que la justicia eterna quedara plenamente honrada. Romanos capítulo 5, versículo 9 afirma que somos justificados en su sangre.
La justificación es un término judicial que significa ser declarado justo delante de un tribunal. Esto solo es posible porque la pena ya fue ejecutada en Cristo. Por esta razón, el Evangelio no presenta la cruz como un accidente trágico, sino como el punto donde la justicia y la misericordia se abrazan sin contradecirse. Dios sigue siendo justo y, al mismo tiempo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. El sufrimiento de Cristo, entonces, no fue excesivo ni innecesario. Fue exactamente lo que la justicia divina requería para que el perdón pudiera ofrecerse de manera legítima y eterna. Cuando se entiende esta verdad, la cruz adquiere un significado mucho más profundo. No es solo un símbolo religioso, sino la evidencia de que Dios gobierna con perfecta justicia y perfecto amor al mismo tiempo. Desde el principio de la revelación bíblica, la muerte no aparece como un fenómeno natural neutro, sino como el resultado directo del pecado y la puerta de entrada del dominio del adversario sobre la humanidad. La Escritura presenta un conflicto espiritual real entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. En ese contexto, el sufrimiento de Jesús no fue solamente redentor en términos de perdón, sino también estratégico en términos de victoria. Hebreos capítulo 2, versículo 14 declara que Jesucristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta afirmación es contundente porque muestra que la cruz no fue una derrota del Hijo de Dios, sino el instrumento mediante el cual se ejecutó un golpe decisivo contra el enemigo. Para comprender esta verdad, es necesario recordar que el pecado abrió una puerta legal al dominio del maligno sobre el mundo. Desde la caída en el huerto, la humanidad quedó bajo esclavitud espiritual. Jesús mismo llamó al diablo el príncipe de este mundo en Juan capítulo 12, versículo 31, revelando la influencia real que ejercía sobre la humanidad caída. El sufrimiento de Cristo fue necesario porque la liberación del hombre requería más que enseñanza moral. Se necesitaba una intervención que rompiera el poder espiritual que mantenía cautiva a la humanidad. La cruz fue el campo de batalla donde se decidió este conflicto invisible. Colosenses capítulo 2, versículo 15 explica que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este lenguaje es militar y judicial al mismo tiempo. Indica derrota, desarme y humillación del enemigo. Es importante notar que esta victoria se produjo precisamente mediante el sufrimiento. Lo que parecía debilidad ante los ojos humanos era, en realidad, la estrategia divina para vencer al adversario desde la raíz del problema, el pecado y la muerte. El diablo ejercía su dominio principalmente a través del temor a la muerte y la culpa del pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice que Cristo vino para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La obra de Jesús rompe esa cadena invisible. Cuando Jesús murió y resucitó, quebró el arma principal del enemigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 proclama que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no es simbólica, es una realidad espiritual con consecuencias eternas. Durante su ministerio terrenal, Jesús ya anticipaba esta derrota del adversario. En Lucas capítulo 10, versículo 18 dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Sus palabras revelan que la obra redentora estaba desmantelando progresivamente el dominio del maligno. Sin embargo, el golpe decisivo debía ocurrir en la cruz. Allí se enfrentaron la justicia divina, el pecado humano y el poder del enemigo en un mismo escenario. El sufrimiento del Mesías fue el precio de esa victoria definitiva. El Evangelio muestra que el enemigo pensó haber triunfado cuando Jesús fue crucificado. Pero la resurrección reveló la realidad opuesta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 registra que Cristo ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. La autoridad cambió de manos. Esta transferencia de autoridad explica por qué el sufrimiento era indispensable. Sin muerte no habría victoria sobre la muerte. Sin sacrificio no habría desarme del acusador. La cruz fue la trampa divina donde el enemigo perdió su poder legal. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 lo resume con claridad.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El sufrimiento de Cristo forma parte central de esa misión destructora contra el reino de las tinieblas. También es significativo que la victoria de Jesús no fue solamente individual. Su triunfo abre la puerta para que los creyentes participen de esa misma victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37 declara que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que el sufrimiento de Cristo no solo resolvió un problema legal ante Dios, sino que también rompió una esclavitud espiritual que mantenía al ser humano en temor, culpa y condenación. La cruz, entonces, debe verse como un acto de guerra espiritual. Allí se ejecutó el juicio contra el pecado, se satisfizo la justicia divina y se desmanteló el poder del enemigo en un solo evento redentor. Por eso el Nuevo Testamento insiste en que la victoria se logró mediante la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 declara que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. El sufrimiento de Jesús fue el precio de esa sangre victoriosa. No era posible derrotar al adversario sin enfrentar la raíz de su acusación contra la humanidad, el pecado. Cuando se comprende esta dimensión, la cruz deja de verse únicamente como un acto de perdón y se reconoce también como la proclamación pública de la derrota del reino de las tinieblas. Desde el comienzo de la revelación bíblica, el amor de Dios ha sido proclamado, pero pocas escenas lo muestran con tanta claridad como el sufrimiento de Jesucristo. Muchos hablan del amor divino como una idea abstracta, pero la Escritura lo presenta como una realidad concreta, visible y costosa. La cruz no solo resuelve el problema del pecado, también revela hasta dónde está dispuesto a llegar Dios para rescatar al ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara una de las afirmaciones más poderosas del Nuevo Testamento: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La palabra muestra indica demostración visible. El amor de Dios no quedó en promesas, fue exhibido públicamente mediante el sufrimiento del Hijo. Este detalle es fundamental. Dios no esperó a que la humanidad se volviera digna para actuar. El texto dice claramente que Cristo murió cuando aún éramos pecadores. Esto revela que el amor divino es iniciador, no reactivo. No responde al mérito humano, sino a la gracia soberana del Creador. El sufrimiento de Jesús también desmonta la idea de un Dios distante e indiferente. En la cruz se ve a un Dios que entra en el dolor humano. Juan capítulo 1, versículo 14 afirma que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto significa que Dios no observó la miseria humana desde lejos, la experimentó en persona. Isaías capítulo 53 describe al Mesías como varón de dolores, experimentado en quebranto. Este retrato profético muestra que el amor de Dios no evita el sufrimiento cuando se trata de salvar. Al contrario, lo abraza voluntariamente para redimir. La intensidad del padecimiento de Cristo también revela la profundidad del amor divino. Juan capítulo 15, versículo 13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús llevó esta verdad al extremo, entregando su vida incluso por quienes aún no le amaban. El Evangelio subraya que la cruz no fue una tragedia accidental. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 10, versículo 18 que él ponía su vida voluntariamente. Esto significa que cada momento de sufrimiento fue una decisión consciente motivada por amor redentor. El amor de Dios manifestado en la cruz también es sacrificial. Efesios capítulo 5, versículo 2 declara que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La entrega personal del Hijo es la evidencia suprema de ese amor. Cuando se contempla la cruz a la luz de la Escritura, se entiende que el amor divino no es meramente emocional. Es un amor que actúa, que paga el precio y que busca restaurar lo que se había perdido. No se limita a palabras, se expresa en entrega total. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 profundiza esta verdad al decir que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí se define el amor desde la perspectiva divina.
Este pasaje corrige muchas ideas humanas sobre el amor. No se trata principalmente de sentimientos cambiantes, sino de una acción concreta orientada al bien del otro, incluso a un costo inmenso para quien ama. El sufrimiento de Jesús también muestra que el amor de Dios es perseverante. A lo largo del ministerio de Cristo hubo rechazo, traición y abandono. Sin embargo, el Hijo continuó firme hacia la cruz. Su amor no retrocedió ante la oposición humana. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Esto indica que veía más allá del dolor inmediato. El amor lo impulsaba a completar la obra redentora aun cuando el camino implicaba sufrimiento extremo. La cruz también revela que el amor de Dios es inclusivo. Juan capítulo 3, versículo 16 declara que de tal manera amó Dios al mundo. No dice a un grupo selecto, sino al mundo. El sufrimiento de Cristo tiene un alcance universal en su provisión. Sin embargo, este amor debe ser recibido por fe. El sacrificio está disponible para todos, pero se aplica a quienes creen. La cruz abre la puerta, la fe permite entrar por ella. Comprender que Jesús sufrió para mostrar el amor de Dios transforma la manera en que se percibe la salvación. Ya no se ve como una simple obligación religiosa, sino como la respuesta a un amor que tomó la iniciativa cuando la humanidad estaba perdida. Además, este amor establece el modelo para la vida cristiana. Primera de Juan capítulo 4, versículo 11 dice que si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La cruz no solo salva, también redefine la manera de vivir. El sufrimiento de Cristo demuestra que el amor verdadero está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro. Este principio atraviesa todo el Nuevo Testamento y se convierte en la marca distintiva del discipulado genuino. Cuando se contempla profundamente la cruz, se comprende que no hay demostración mayor del amor divino en toda la historia. Allí, la santidad de Dios, la justicia divina y la misericordia eterna convergen en un acto supremo de entrega. Desde los primeros libros de la Biblia, el acceso directo a la presencia de Dios aparece como algo restringido. No porque Dios no quisiera comunión con el ser humano, sino porque el pecado había levantado una barrera real entre la santidad divina y la condición caída del hombre. Comprender esto es esencial para entender por qué el sufrimiento de Jesús fue necesario para abrirnos el camino al Padre. Después de la caída en el huerto, la humanidad perdió la comunión íntima que Adán y Eva habían disfrutado. Génesis describe cómo fueron expulsados del Edén y cómo se colocaron querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Esta imagen temprana ya anticipa que el acceso a la presencia de Dios no sería algo automático. Siglos más tarde, en el sistema del tabernáculo y del templo, esta realidad se hizo visible mediante una estructura muy clara. Había un lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios, pero el acceso estaba estrictamente limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año, con sangre expiatoria. Hebreos capítulo 9 explica que el Espíritu Santo daba a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. Esto significa que todo el sistema antiguo señalaba una limitación pendiente de ser resuelta. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un símbolo poderoso. Representaba la barrera entre Dios y el hombre. Nadie podía cruzarlo libremente. La santidad divina seguía siendo inaccesible para la humanidad pecadora. Aquí se entiende la profundidad del sufrimiento de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 declara que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este pasaje revela que el cuerpo sufriente de Jesús se convirtió en el medio de acceso. Su sacrificio no solo perdona, también abre la entrada que antes estaba cerrada. La cruz no es únicamente un acto de expiación, sino la inauguración de un camino. Los evangelios registran un detalle profundamente simbólico en el momento de la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este acto no fue casual ni meramente físico.
El velo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando que la iniciativa vino de Dios. El mensaje es claro: la barrera que separaba al hombre de la presencia divina había sido removida mediante el sacrificio del Hijo. Sin el sufrimiento de Cristo, este acceso habría permanecido cerrado. La justicia divina exigía una expiación completa antes de permitir la entrada libre a la presencia santa. Jesús tuvo que pagar ese precio para abrir el camino. Efesios capítulo 2, versículo 13 declara que en Cristo Jesús, los que antes estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La distancia espiritual fue eliminada mediante el sacrificio. Este acercamiento no es meramente simbólico. Implica una nueva relación con Dios basada en reconciliación real. Ya no se trata de aproximaciones indirectas mediante sacerdotes humanos, sino de acceso directo por medio del Hijo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 invita a acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esta invitación habría sido impensable bajo el antiguo pacto. Solo es posible porque el camino fue abierto mediante el sufrimiento redentor de Cristo. El papel de Jesús como mediador también es central en esta verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 afirma que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su sufrimiento lo calificó para ocupar ese lugar único. La mediación de Cristo no es solo representativa, sino efectiva. Él no solo muestra el camino, lo abrió con su propia sangre. Su sacrificio garantiza que el creyente puede acercarse a Dios con plena confianza. Esto transforma completamente la experiencia espiritual del creyente. La oración ya no se dirige a un Dios distante tras múltiples barreras ceremoniales. Ahora se eleva a un Padre accesible gracias a la obra consumada de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 declara que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La capacidad de acercarse está directamente ligada a la obra sacerdotal y sacrificial del Hijo. El sufrimiento de Cristo también inauguró un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 20 registra que Jesús habló de su sangre como la sangre del nuevo pacto. Este nuevo acuerdo espiritual incluye acceso restaurado a la presencia divina. Comprender esto eleva el significado de la cruz. No fue solo el lugar donde se canceló la culpa, sino también donde se reabrió la comunión perdida desde el Edén. Por eso el Evangelio invita constantemente a acercarse a Dios con confianza. No por mérito humano, sino por la obra perfecta de Cristo que eliminó la barrera que el pecado había levantado. Desde la perspectiva bíblica, la obra de Jesús no se limita a morir por los pecadores, también incluye su ministerio continuo como sumo sacerdote que intercede por ellos. Este aspecto suele pasarse por alto, pero es fundamental para entender por qué su sufrimiento fue necesario. Cristo no solo debía pagar por el pecado, sino también convertirse en un mediador plenamente capacitado para representar a la humanidad delante de Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el encargado de presentarse ante Dios en favor del pueblo. Sin embargo, aquellos sacerdotes tenían limitaciones claras, eran pecadores, mortales y necesitaban ofrecer sacrificios también por sí mismos. El sistema señalaba la necesidad de un sacerdote superior que pudiera cumplir esa función de manera perfecta y permanente. Hebreos capítulo 4, versículo 15 declara que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo revela que el sufrimiento de Jesús lo calificó de una manera única para su ministerio sacerdotal. La compasión verdadera nace de la experiencia. Jesús no intercede desde la distancia ni desde la teoría. Él conoció el cansancio, el rechazo, la tentación y el dolor humano. Su paso por el sufrimiento lo convirtió en un mediador que entiende profundamente la condición de aquellos por quienes intercede. La encarnación fue el primer paso en este proceso. Juan capítulo 1, versículo 14 afirma que el Verbo fue hecho carne. Al asumir naturaleza humana, el Hijo de Dios entró plenamente en la experiencia de la humanidad caída, aunque sin participar del pecado. Sin embargo, la identificación no se completó solo con vivir entre los hombres.
Era necesario que experimentara el sufrimiento en su máxima expresión. Hebreos capítulo 2, versículo 10 enseña que convenía que el autor de la salvación fuese perfeccionado por medio de los padecimientos. Esto no implica imperfección moral, sino capacitación completa para su misión redentora. El sufrimiento de Cristo lo calificó como el sumo sacerdote perfecto porque experimentó la presión real de la vida humana. Él sabe lo que es ser rechazado, incomprendido y probado. Por eso su intercesión no es fría ni distante, sino profundamente empática. Durante su ministerio terrenal, Jesús ya mostraba esta compasión sacerdotal. Los evangelios registran repetidamente que fue movido a misericordia al ver a las multitudes. Estas no eran emociones superficiales, sino la expresión visible de su identificación con la fragilidad humana. Hebreos capítulo 5, versículo 8 añade un detalle importante al decir que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esto no significa que antes fuera desobediente, sino que experimentó la obediencia en condiciones de sufrimiento real, llevándola hasta su máxima expresión. La obediencia bajo presión es lo que demuestra la fidelidad perfecta del Hijo. En Getsemaní se ve esta realidad con claridad cuando Jesús ora diciendo que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Allí el sufrimiento emocional y espiritual se hace evidente. Este proceso culmina en la cruz, donde el Hijo ofrece el sacrificio perfecto y al mismo tiempo queda plenamente capacitado como intercesor eterno. Hebreos capítulo 7, versículo 25 declara que vive siempre para interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él. La intercesión continua de Cristo es una extensión directa de su sufrimiento redentor. Porque padeció, entiende. Porque venció, puede sostener. Porque murió y resucitó, su sacerdocio es eterno y eficaz. Esto ofrece una profunda seguridad al creyente. No se acerca a Dios por medio de un mediador que ignora el dolor humano, sino por medio de uno que lo ha experimentado en su propia carne. La compasión de Cristo está arraigada en su experiencia real. Hebreos capítulo 4, versículo 16 invita a acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza se basa precisamente en la naturaleza compasiva del sumo sacerdote. El sufrimiento de Jesús también demuestra que Dios no es indiferente al dolor humano. En Cristo, Dios mismo entró en la experiencia del sufrimiento. Esto transforma la manera en que el creyente percibe la ayuda divina en medio de la prueba. Además, el sacerdocio de Cristo es superior porque no necesita repetirse. A diferencia de los sacerdotes antiguos, Él ofreció un solo sacrificio suficiente para siempre. Su sufrimiento tuvo un valor eterno que sostiene su ministerio actual. La empatía de Cristo no lo debilita, lo hace el mediador perfecto. Él conoce la tentación, pero no cayó. Conoce el dolor, pero venció. Conoce la muerte, pero resucitó. Por eso puede ayudar eficazmente a los que son tentados. Comprender esta verdad cambia la manera en que se vive la fe. El creyente no camina solo ni depende de su propia fuerza. Tiene un sumo sacerdote vivo que intercede continuamente y que entiende cada lucha desde la experiencia propia. El sufrimiento de Jesús, entonces, no fue solo para pagar el pecado, sino también para calificarlo plenamente como nuestro intercesor compasivo delante del Padre. El sufrimiento de Jesús no solo tuvo un propósito redentor y sacerdotal, sino también formativo para los creyentes. La Escritura enseña que la vida del discípulo está llamada a reflejar el carácter del Maestro. Por eso, el padecimiento de Cristo no es únicamente un evento que se contempla con gratitud, sino también un modelo que se observa con reverencia. En la cruz se revela cómo responde la perfecta obediencia cuando es sometida a la presión extrema. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 declara que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Esta afirmación establece claramente que el sufrimiento de Jesús tiene un valor pedagógico. No se trata de imitar su obra redentora, que es única, sino de imitar su actitud frente al dolor, la injusticia y la oposición. Durante su ministerio terrenal, Jesús enfrentó constante rechazo. Fue malinterpretado por líderes religiosos,
abandonado por muchos seguidores y finalmente entregado por uno de sus propios discípulos. Sin embargo, en ningún momento respondió con pecado, resentimiento o venganza. Su conducta bajo presión revela la naturaleza de la verdadera obediencia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 describe este comportamiento con precisión. Cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí se ve el patrón que el creyente está llamado a contemplar. Este ejemplo es profundamente contracultural. La reacción natural del ser humano frente al sufrimiento injusto suele ser la defensa agresiva o la amargura interior. Jesús, en cambio, mostró una confianza absoluta en la justicia del Padre aun en medio del dolor más intenso. El episodio de Getsemaní ilustra esta obediencia en su forma más humana. Allí, Jesús experimentó una angustia tan profunda que su sudor fue como grandes gotas de sangre, según Lucas capítulo 22. Sin embargo, su oración culmina con una rendición total: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este momento revela que la obediencia bíblica no ignora el sufrimiento emocional. Jesús expresó su angustia con total honestidad, pero subordinó su voluntad a la del Padre. El ejemplo no es la ausencia de lucha interior, sino la fidelidad en medio de ella. Filipenses capítulo 2, versículo 8 resume esta actitud al decir que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La obediencia de Cristo no fue parcial ni conveniente, fue completa hasta el extremo del sacrificio. El creyente es llamado a aprender de este patrón. No para buscar el sufrimiento por sí mismo, sino para responder con fidelidad cuando la obediencia a Dios implique costo personal. La vida cristiana auténtica no está exenta de pruebas. Jesús mismo advirtió esta realidad. En Juan capítulo 15, versículo 20 dijo que si a él lo persiguieron, también perseguirían a sus seguidores. Con estas palabras preparó a sus discípulos para entender que el camino de la fidelidad puede incluir oposición. Sin embargo, el ejemplo de Cristo también muestra que el sufrimiento soportado en obediencia tiene propósito y valor delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13 exhorta a gozarse por ser participantes de los padecimientos de Cristo, no por el dolor en sí, sino por la comunión con el carácter del Señor. La cruz también enseña la importancia de confiar en la justicia divina en lugar de buscar venganza personal. Romanos capítulo 12, versículo 19 recuerda que la venganza pertenece al Señor. Jesús vivió esta verdad de manera perfecta. Además, el sufrimiento de Cristo demuestra que la obediencia verdadera se mantiene firme incluso cuando no hay reconocimiento humano. En la cruz, el Hijo fue ridiculizado y aparentemente derrotado, pero permaneció fiel al propósito del Padre. Hebreos capítulo 12, versículo 3 exhorta a considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el creyente no se canse ni desmaye en su ánimo. Contemplar el ejemplo de Cristo fortalece la perseverancia espiritual. Este modelo también redefine el concepto de victoria. Desde la perspectiva humana, la cruz parecía fracaso. Desde la perspectiva divina, era la culminación de la obediencia perfecta. El creyente aprende así a evaluar la vida no por la comodidad presente, sino por la fidelidad a Dios. El sufrimiento de Jesús también enseña mansedumbre bajo presión. Mateo capítulo 11, versículo 29 describe al Señor como manso y humilde de corazón. Esta mansedumbre no era debilidad, sino fortaleza controlada bajo la voluntad del Padre. Cuando el creyente contempla la cruz con atención, descubre un patrón para enfrentar la injusticia, la oposición y el dolor sin perder la fidelidad. El ejemplo de Cristo se convierte en una guía práctica para la vida diaria. La obediencia en medio del sufrimiento también produce madurez espiritual. Santiago capítulo 1 enseña que la prueba de la fe produce paciencia. Jesús vivió esta realidad en su máxima expresión. Por eso el padecimiento del Señor no solo salva, también forma el carácter de quienes lo siguen. Su vida se convierte en el molde que da forma a la perseverancia cristiana. Jesús tuvo que sufrir no solo para redimir, sino también para mostrarnos cómo se ve la obediencia perfecta cuando atraviesa el valle del dolor.
En su ejemplo, el creyente encuentra dirección, fortaleza y esperanza para caminar fielmente aún en medio de la prueba. La reconciliación con Dios es uno de los temas centrales de toda la Escritura, y el sufrimiento de Jesús ocupa el lugar decisivo en ese proceso. Desde la caída del ser humano, la relación con el Creador quedó fracturada. No se trató de una simple distancia emocional, sino de una ruptura real en el orden espiritual. Por eso, cuando la Biblia habla de la obra de Cristo, la presenta como el acto mediante el cual esa relación fue restaurada de manera definitiva. El pecado no solo produce culpa individual, también genera enemistad con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 declara que éramos enemigos de Dios antes de ser reconciliados por la muerte de su Hijo. Esta afirmación es profunda porque revela que la humanidad no estaba en una posición neutral, sino en oposición real a la santidad divina. En este contexto, la reconciliación no podía lograrse mediante esfuerzos humanos. Ninguna obra moral ni ritual religioso podía cerrar la brecha causada por el pecado. Era necesaria una intervención divina que tratara el problema en su raíz. El sufrimiento de Cristo fue precisamente ese acto decisivo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 afirma que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La iniciativa, nuevamente, proviene de Dios. La reconciliación no comienza con el hombre buscando a Dios, sino con Dios proveyendo el medio para restaurar la relación rota. El concepto bíblico de reconciliación implica el restablecimiento de una relación que había sido dañada. No es solo perdón legal, sino restauración de comunión. Por eso el sacrificio de Jesús debía ser completo y suficiente para eliminar todo obstáculo entre Dios y el ser humano. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22 enseña que por medio de la sangre de la cruz Dios hizo la paz y reconcilió todas las cosas consigo mismo. La paz mencionada aquí no es meramente emocional, es el resultado de que la causa de la enemistad, el pecado, fue tratada plenamente. El sufrimiento de Cristo fue el precio de esa paz. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta frase muestra que la reconciliación tuvo un costo real que el Hijo asumió voluntariamente. Antes de la cruz, la humanidad vivía bajo condenación. Efesios capítulo 2 describe a los hombres como alejados de la ciudadanía de Israel y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esta descripción refleja la profundidad de la separación espiritual. Pero el mismo pasaje declara que ahora, en Cristo Jesús, los que antes estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El acercamiento es posible únicamente por medio del sufrimiento expiatorio del Señor. La cruz también resuelve el problema de la hostilidad interna del ser humano hacia Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 explica que la mente carnal es enemistad contra Dios. La reconciliación en Cristo transforma esta condición, abriendo la puerta a una relación restaurada. Es importante notar que la reconciliación no significa que Dios haya cambiado en su carácter. Él siempre fue santo y justo. Lo que cambió fue la condición legal y espiritual del creyente gracias a la obra de Cristo. Por eso el Nuevo Testamento habla de ser hechos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6 muestra que la aceptación delante de Dios se basa en la obra de Jesús, no en el mérito humano. El sufrimiento del Señor también garantiza que la reconciliación es completa y permanente. Hebreos capítulo 10 enseña que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto elimina la necesidad de repetir sacrificios. Además, la reconciliación tiene implicaciones relacionales profundas. Juan capítulo 1, versículo 12 declara que a los que reciben a Cristo les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La relación pasa de enemistad a filiación. Este cambio de estatus es posible únicamente porque la deuda del pecado fue saldada en la cruz. Sin el sufrimiento de Cristo, la adopción espiritual del creyente no tendría base legal. La reconciliación también produce paz interior. Romanos capítulo 5, versículo 1 afirma que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz nace de saber que la relación con Dios ha sido restaurada.
El mensaje apostólico insiste repetidamente en esta verdad. Los primeros predicadores no anunciaban solo normas morales, sino la buena noticia de que en Cristo el ser humano puede volver a Dios. Por eso Pablo habla del ministerio de la reconciliación confiado a la Iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 describe a los creyentes como embajadores que anuncian que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La cruz, entonces, no fue solo un acto de sufrimiento aislado. Fue el punto de encuentro donde la justicia divina y la necesidad humana convergieron para restaurar la comunión perdida. La promesa de vida eterna está en el corazón del mensaje de Jesús, y su sufrimiento es el puente indispensable que hace posible esa esperanza. Desde la perspectiva bíblica, la muerte no es simplemente el final biológico de la existencia, sino la consecuencia espiritual del pecado. Por eso, cuando se pregunta por qué Jesús tuvo que sufrir, la respuesta final apunta a la provisión de vida eterna para la humanidad perdida. Desde Génesis se establece el principio de que el pecado introduce la muerte en la experiencia humana. Romanos capítulo 5, versículo 12 explica que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Esta conexión entre pecado y muerte crea un problema que ningún ser humano puede resolver por sus propios medios. La vida eterna, entonces, no podía ser otorgada simplemente por decreto sin tratar primero la raíz del problema. La justicia divina exigía que la pena del pecado fuese satisfecha. El sufrimiento de Cristo fue el medio mediante el cual esa sentencia fue enfrentada y vencida. Juan capítulo 3, versículo 16 presenta la verdad de forma clara. Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se ofrece sobre la base de la entrega sacrificial del Hijo. La expresión dio implica un costo real. No fue una concesión simbólica. Incluye la encarnación, el rechazo, el sufrimiento y la muerte de Jesús como parte del precio de la redención. Sin ese sacrificio, la promesa de vida eterna no tendría fundamento justo. Jesús mismo afirmó repetidamente que su misión estaba ligada a dar vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 declaró que vino para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, esa vida abundante requería primero su muerte sustitutiva. El Señor también enseñó que su carne y su sangre serían dadas por la vida del mundo. En Juan capítulo 6 explicó que el pan que él daría sería su carne, la cual entregaría para la vida del mundo. Estas palabras anticipaban claramente el carácter sacrificial de su misión. La resurrección de Cristo es inseparable de esta verdad. Primera de Corintios capítulo 15 enseña que si Cristo no resucitó, la fe sería vana. Pero precisamente porque sufrió, murió y resucitó, la vida eterna se convierte en una realidad segura para el creyente. Romanos capítulo 6, versículo 23 establece un contraste poderoso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El regalo de vida eterna se apoya directamente en la obra redentora del Señor. El sufrimiento de Jesús también derrotó el poder de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14 declara que mediante la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto significa que la muerte ya no tiene la autoridad final sobre quienes están en Cristo. Por esta razón, Jesús pudo afirmar en Juan capítulo 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta promesa descansa en la victoria que él obtuvo mediante su propio sufrimiento y resurrección. La vida eterna en la Biblia no se limita a duración infinita. Incluye calidad de vida en comunión con Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 define la vida eterna como conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Este conocimiento relacional solo es posible porque la barrera del pecado fue removida en la cruz. El sufrimiento de Cristo no solo abre el futuro eterno, sino que restaura la relación presente con Dios. Además, la vida eterna es segura para el creyente porque se basa en la obra terminada de Cristo, no en la inestabilidad del esfuerzo humano. Juan capítulo 10, versículo 28 registra que Jesús da vida eterna y que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano.
La certeza de esta promesa se apoya en el valor infinito del sacrificio del Hijo. Si el precio pagado fue perfecto, el resultado también lo es. La vida eterna no es una posibilidad incierta, sino una garantía basada en la obra consumada. El Nuevo Testamento también enseña que la vida eterna comienza en el presente para el creyente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 afirma que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La posesión comienza ahora, aunque su plenitud se manifestará después. El sufrimiento de Cristo, por tanto, no solo tiene implicaciones futuras, sino presentes. Libera del temor a la muerte, transforma la relación con Dios y asegura un destino eterno glorioso. Cuando se contempla la cruz a la luz de la vida eterna, se entiende que el dolor del Calvario tenía un propósito eterno. Cada herida apuntaba a la restauración de la vida que el pecado había robado. Por eso los apóstoles predicaban con tanta convicción la muerte y resurrección de Jesús. No era solo historia sagrada, sino la base de la esperanza eterna de la humanidad. Jesús tuvo que sufrir porque la vida eterna requería la derrota real del pecado y de la muerte. Solo mediante su sacrificio perfecto fue posible abrir la puerta a una vida que no termina. A lo largo de este recorrido bíblico, queda claro que el sufrimiento de Jesús no fue un accidente trágico ni un episodio aislado dentro de la historia. Fue el centro mismo del plan redentor de Dios, anunciado por los profetas, comprendido por los apóstoles y confirmado por la resurrección. Cada aspecto de su padecimiento responde a una necesidad espiritual profunda de la humanidad. Cuando se observa la cruz con atención bíblica, se descubre que allí convergen múltiples propósitos divinos. No fue solo para cumplir profecías, ni únicamente para mostrar amor, ni solo para pagar por el pecado. Fue la obra perfecta donde la justicia, la misericordia, la victoria espiritual y la reconciliación se unieron en un solo acto supremo. Muchos conocen la historia de la cruz de manera superficial, pero pocos entienden su profundidad teológica. El sufrimiento de Cristo responde a la realidad más seria del ser humano, su separación de Dios. Sin tratar ese problema de raíz, ninguna esperanza eterna habría sido posible. La profecía cumplida demuestra que la cruz no fue improvisación. Desde siglos antes, el Espíritu Santo había revelado que el Mesías debía padecer. Esto confirma que Dios gobierna la historia con precisión y que la obra de Cristo estaba dentro de un propósito eterno cuidadosamente diseñado. Al mismo tiempo, la cruz revela la gravedad del pecado humano. Si la redención requirió el sufrimiento del Hijo de Dios, entonces el pecado no es un asunto ligero. La intensidad del sacrificio muestra la seriedad de la condición humana caída. Pero junto a esa seriedad, la cruz también revela la profundidad del amor divino. Dios no abandonó a la humanidad a su destino. En Cristo, entró en el dolor humano y asumió voluntariamente el precio de la redención. Este amor no fue teórico, sino demostrado con hechos irreversibles. Además, el sufrimiento de Jesús satisfizo plenamente la justicia de Dios. El perdón que ofrece el Evangelio no es un simple acto emocional, sino una declaración legal basada en una deuda realmente pagada. La cruz asegura que Dios sigue siendo justo aun cuando justifica al pecador. La victoria sobre el poder del diablo es otra dimensión que muchos pasan por alto. En la cruz, el enemigo fue despojado de su autoridad acusadora. La muerte y resurrección de Cristo rompieron la esclavitud espiritual que mantenía cautiva a la humanidad. También vimos que el sacrificio del Señor abrió el camino directo al Padre. Lo que antes estaba restringido por el velo del templo ahora está disponible para todo aquel que se acerca por medio de Cristo. La comunión con Dios fue restaurada de manera real y permanente. El ministerio actual de Jesús como sumo sacerdote compasivo añade una dimensión de esperanza continua. No solo salvó en el pasado, intercede en el presente. Su sufrimiento lo calificó para comprender plenamente las debilidades humanas. Asimismo, la cruz dejó un modelo de obediencia para los creyentes. Cristo mostró cómo se vive la fidelidad a Dios incluso en medio del dolor y la injusticia. Su ejemplo sigue formando el carácter de quienes deciden seguir sus pisadas.
La reconciliación lograda en la cruz transformó la relación entre Dios y el hombre. Donde antes había enemistad, ahora hay paz. Donde había distancia, ahora hay cercanía. Esta restauración es una de las obras más gloriosas del Evangelio. Todo esto culmina en la promesa de vida eterna. El sufrimiento de Jesús no solo resuelve el pasado del creyente, también asegura su futuro. La muerte ya no tiene la última palabra para quienes están en Cristo. Comprender estas verdades cambia la manera en que se mira la cruz. Deja de ser un símbolo religioso común y se convierte en el evento central de la historia humana y eterna. Allí se decidió el destino espiritual de la humanidad. También cambia la manera en que se vive la fe. El creyente que entiende el precio de la redención desarrolla una gratitud más profunda, una confianza más firme y una obediencia más sincera. La cruz invita a una respuesta personal. No es solo información para admirar, sino una verdad para creer y abrazar. El sacrificio está completo, pero debe ser recibido por fe para que sus beneficios se apliquen a la vida. El mensaje del sufrimiento de Cristo sigue siendo relevante hoy. En un mundo lleno de culpa, temor e incertidumbre, la cruz continúa proclamando perdón, libertad y esperanza eterna para todo aquel que cree. Por eso, la pregunta inicial encuentra una respuesta clara en la luz de la Escritura. Jesús tuvo que sufrir porque la salvación verdadera requería un sacrificio perfecto que satisficiera la justicia divina y restaurara al ser humano. Nada en la cruz fue innecesario. Cada herida, cada momento de agonía y cada gota de sangre formaron parte del plan eterno de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Y hoy, la misma invitación permanece abierta. El camino al Padre está disponible, la reconciliación ha sido lograda y la vida eterna está ofrecida. La cruz sigue hablando, y su mensaje continúa transformando a todo aquel que decide creer.